iniciar preguntándole a ustedes algunas cosas. Primero, que nos presentemos. ¿Sí? Mi nombre es Elvis Mendoza, ahí está mi nombre completo. Yo soy el director de Perspectiva Territorial de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander. Yo quisiera que se presentaran, que nos contaran de dónde son, qué parte de Santander conocen. Vamos a hablar de Santander, entonces quiero hacer una idea de qué tanto conocen Santander. ¿De dónde eres? Bogotá. Nací en Bogotá. Bueno, sí, es importante. Estamos pensando aquí, intentando saber de dónde son todos. Muy buenos días, bienvenidos a la Gobernación de Santander. Nos da mucha alegría recibirlos, mucha alegría que los estudiantes de la Universidad de Rosario puedan venir a conocer la experiencia de Santander en temas de planificación. Mi nombre es el profesor profesional, actualmente me desempeño como secretario de Planeación de la Gobernación de Santander. Soy economista integrado con estudios de especialización en gestión de acciones de la Universidad Nacional y en ordenamiento urbano regional de maestría en ordenamiento de la Universidad Nacional de Colombia. Soy exalumno del profesor Diego Silva. Tuve la fortuna de ver clases con él en la Universidad Industrial de Santander. Y también es cierta que ella me dio pupila en algún momento el doctor Elvis Mendoza. Él es nuestro director de Prospectiva y Planificación Territorial. Tan solo lleva 37 años como funcionario público a la Gobernación de Santander. Es geólogo de grado y de posgrado pareciera que fuera economista, pareciera que fuera abogado, ingeniero de sistemas, bueno, nada de entonces realmente él es uno de los activos que tenemos en la Gobernación de Santander en cuanto a temas de conocimiento de ICC. Se podrá imaginar por qué, así que es profesor de la UIS en la Escuela de Geología y realmente es una persona que es respetada a nivel nacional, reconocido por la CROD, por el DNP, el Ministerio del Ambiente, entre otras por los temas de planificación. Con él hemos venido trabajando en temas de planificación, toda la oportunidad de conocerlo desde el año 2010, cuando empezamos la formulación de la visión prospectiva de Santander al año 2030, un proyecto que fue contratado por la Gobernación de Santander en el gobierno de Horacio Serpa, cuando fue gobernador, y que desde la UIS lo hicimos con un convenio que fue ejecutado por la Escuela de Economía a través de un grupo de investigación que se llama GEDOC, que es el grupo de investigación sobre el desarrollo regional y ordenamiento del cual en ese momento hacía parte. Nos da, como decía, bastante placer tener este espacio con ustedes, porque lo que queremos contarles rápidamente es cuál ha sido el proceso de planificación que se ha tenido en Santander durante los últimos 7 años, 8 años, y mostrarles que no se trata de proyectos, sino de procesos, y que son procesos de corto, mediano y largo plazo, los que realmente tenemos que darle una integridad a la gestión del territorio y también poder manejar la complejidad que significa en la práctica poder tomar decisiones de política, poder tomar decisiones en el día a día frente a las limitaciones que tiene la administración pública y la gran cantidad de necesidades que hay en la realidad territorial. Entonces, voy a continuar con esa
Mi nombre es José Antonio, soy de Medellín y también lo que de Santander conozco es lo que estuvo en esta salida y Barranca. Bueno, buenos días, mi nombre es Diego Marchán, yo soy de Barranca Bermeja, yo nací allá, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Bogotá. De acá de Santander conozco Bucaramanga, Quilo, Cuesta, Florida Blanca, Barichara, Sanquí. Buenos días, mi nombre es Laura Ochara, también conozco los mismos que mis compañeras y soy de Bogotá. Hola, buenos días, mi nombre es Andrés. De Santander conozco la primera metropolitana de Bucaramanga, Cuesta, Girón, Florida Blanca, lo que recorrimos en la carretera en la avenida de Bogotá. Y soy de Barranquilla. Buenos días, mi nombre es Agustín, yo soy de Francia. Y yo conozco de Santander, San Gil, Barichara y pues la metropolitana. Mi nombre es Carlos Quintana, soy de Bogotá, conozco algo del área metropolitana, San Gil, Barbosa, Vélez, Matanza. Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Carlos Martínez, es la primera vez que estoy en un departamento, conozco pues lo que se puede observar desde carretera y lo que hemos recorrido. Y pues, pero bueno. Mi nombre es María Carolina Zuluaga, soy de Bogotá y conozco los mis compañeros de la área metropolitana. Yo soy Andrés Echenique y también como Camilo, es la primera vez que me estoy tocando, entonces solo conozco lo que fue el recorrido de carretera y lo que hemos visto en la salida. Buenos días, mi nombre es Susana Gabriela Barreto, soy de Chiquinquirá, frecuento Barbosa, Vélez, Internacional, ya conocí a Bucaramanga y Barichara y San Gil. Mi nombre es Vanessa Raigoso, soy de Bogotá y conozco el área metropolitana Vélez y San Gil. Mi nombre es Carlos Patiño, soy de Medellín, pero he vivido toda mi vida en Bogotá y de Bucaramanga, conozco de todos mis compañeros. Muchas gracias, Diego Silva, de aquí de Bucaramanga, aunque nací en Manizales y pues conozco varios municipios, no diría que fueran los 30, de los 87, pero faltaría mucho para terminar de los 70. Bueno, muy bien. La pregunta era para hacerme una idea de qué tanto, si bien ustedes son estudiantes de qué, gestión y desarrollo urbano, digamos que pues Santander es un departamento que son 30.537 kilómetros cuadrados, es un área grande, no es un área pequeña, y son 87 municipios. Entonces, como para que se hagan una idea qué tantos municipios más o menos han conocido o al menos visitado temporalmente, pero de los 87. Entonces vamos a comenzar con una primera diapositiva que por indicaciones de su profesor y del doctor Héctor, la idea es que si tienen una pregunta, la hagan inmediatamente, para que sea más un conversatorio que una exposición. Digamos que estando Santander en una posición geoestratégica en el contexto nacional y suramericano, pues tenemos algunas posibilidades de desarrollo por esa posición geoestratégica. Para la CEPAL, ¿saben qué es la CEPAL? Para la CEPAL, Santander está catalogado como un departamento ganador. Y cuando la CEPAL, cuando hicieron todo el estudio y el análisis que ellos desarrollaron y encontraron que Santander estaba como un departamento ganador, lo primero que dijeron fue ¿y por qué? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual mandaron un experto de la CEPAL desde Chile, vino y recorrió las diferentes entidades, habló con unas personas y con otras, y la conclusión de la CEPAL
es que, curiosamente, que no sucede en todas partes, en Santander, durante el tiempo que estuvo la doctora María Eugenia Salas de Sanabria, ella duró 18 años como directora de planificación y ordenamiento territorial, como coordinadora. En esa época no había una dirección sino una coordinación, y después, cuando ella se pensionó, yo asumí el papel de ella y ya llevo 16 años con el mismo proceso. Entonces, si usted suma 18 la doctora María Eugenia y 16 en manos mías, pues es un tiempo lo suficientemente grande como para empezarse a ver un resultado, porque pues en estos procesos de planificación y de ordenamiento territorial muchos de los indicadores son de largo aliento. De hecho, por ejemplo, en NBI hemos nosotros bajado 10 puntos porcentuales. Ya estábamos por allá en el 32% y vamos en el 21% de NBI y seguimos bajando. Entonces, eso hace que esos datos no se vean sino en 10 años, en 20 años, empiecen a verse realmente los resultados. La conclusión de la CEPAL es que el proceso de planificación que se lleva a cabo en el departamento de Santander es el que está empezando a dar sus buenos frutos. Bien, entonces, la primera referencia que tenemos es el proceso que se conoce como Santander siglo XXI. Se le bautizó con el nombre de la Gran Estrategia, fue hecho en el año 1997. Se convocaron a 300 empresarios de Santander y se les preguntó, se le hizo una pregunta muy sencilla: ¿a qué se debe dedicar Santander por los siguientes 10 años, al 2010 más o menos era esa? Y de esa pregunta de los empresarios salió esta pequeña lista que nosotros nos deberíamos dedicar a la agroindustria, a la generación de energía, generación de conocimiento, el petróleo y el turismo. De hecho, inmediatamente se pagó un estudio que fue de la Universidad Externado de Colombia, que fue el plan de desarrollo turístico del departamento, y en ese plan de desarrollo turístico salió como un eslogan, como una apuesta, Santander Tierra de Alto. Y entonces Santander empieza a ser conocido por deportes de alto riesgo. Ahí empezó a nacer todo ese proceso. También en esa época se le hizo aquí a Santander el plan minero-ambiental del departamento, específicamente porque los recursos naturales de Santander, pues si bien tiene de todo un poquito, somos los únicos productores de yeso del país y somos los únicos productores de florita del país. Y entonces la industria de la construcción, para tener una casa con unos estucos y unos acabados y unos pisos decentes, pues depende de la producción minera del departamento. Energía, nosotros podemos tener alrededor de 14 centrales hidroeléctricas. Podemos dedicarnos a la producción de energía eléctrica a través de centrales hidroeléctricas. Tenemos un cinturón carbonífero en todo el piedemonte de la cordillera que no ha sido explotado por cuestiones de competitividad, porque no da la explotación, y además de eso hay minerales de uranio diseminados en todo el territorio. Entonces tenemos posibilidades de dedicarnos a la generación de energía. Bien, en términos prácticos, para mirar, pero ¿por qué es importante la contextualización de qué es Santander? Es que parte del proceso de planificación de Santander también tiene mucho que ver con el tema cultural y la identidad santandereana. ¿Ustedes han escuchado qué se habla en Colombia sobre la mujer santandereana? ¿Qué es qué? Es brava y berraca. Realmente es berraca, no es que sea brava, es que es una mujer frentera, es una mujer líder. ¿Y por qué se tiene ese reconocimiento? Por el papel que en el proceso de independencia de Colombia jugaron las mujeres. ¿Han escuchado hablar de Manuel Beltrán, de Antonia Santos, de Policarpa Zabaleta, entre otras? Todo eso tiene que ver con el proceso santandereano. Cuando ustedes analizan la historia, Santander es conocido en el siglo XVIII y en el siglo XIX como un departamento de radicalismo liberal.
¿Y por qué radicalismo liberal? Porque en esos tiempos, digamos que todo el tema de educación estaba en manos de la Iglesia Católica. Y la formación y la educación estaba orientada hacia los valores y las creencias católicas. Y acá en Santander se inició un proceso liderado por los padres capuchinos de solicitud a nivel nacional para que la educación no se concentrara en las enseñanzas del catolicismo, sino se centrara en qué, en lo que debía ser, que eran las ciencias, matemáticas, filosofía, idiomas, lengua, y ese movimiento fue reconocido como el radicalismo liberal del siglo XVIII. Entonces, un tema de formación básica del santanderiano enfocado hacia la libertad. Y yo no sé si ustedes han escuchado el himno de Santander. ¿Nunca han escuchado el himno de Santander? El himno de Santander dice: santanderianos siempre adelante, santanderianos ni un paso atrás, con el coraje por estandarte y por escudo la libertad. Y eso habla muy de una que existe en el Santander. Está el río Magdalena, que es una troncal, la más económica, navegabilidad por barco, que es la más económica. Está la línea férrea, que también pasa por el Valle del Magdalena, ya van 2. Está la Ruta del Sol, van 3. Está la troncal central, van 4. Y está la troncal del norte, van 5 troncales. Por ese motivo, en el occidente solamente hay una, la troncal de occidente. Por nosotros están pasando 5. La otra que pasa por aquí, muy cerca, es esta que se llama la Marginal de la Selva, que es la ruta de integración del continente sudamericano. Toda Sudamérica se está consolidando a hacer una cosa que se llama la Gran Vuelta por Sudamérica, en donde usted puede circular en carro por todos los países de Sudamérica. Bien, para nosotros en Colombia tradicionalmente Medellín, Cali y Bogotá forman un triángulo de oro del país. La propuesta del gobierno nacional es muy sencilla: conformemos un diamante de la productividad, de tal manera que tengamos una doble calzada por aquí y otra doble calzada por acá. Nos permitió pedirle al gobierno nacional que nos construyera el puente Guillermo Gaviria y nos lo construyó. Y ahorita estamos en la ruta 4G, Bucaramanga-Barranca, y nos lo están haciendo. Y necesitamos Bucaramanga-Cúcuta, continuación de la 4G. Ustedes miren que el planteamiento estratégico es la integración del área metropolitana de Bucaramanga y de Cúcuta con el mercado interno, porque nosotros no somos un departamento exportador, nuestras exportaciones son así chiquitas. Además no nos gusta aprender inglés, tenemos dificultades, y con una alta tasa de informalidad, pues usted difícilmente exporta porque no es formal. Si usted no está legalmente constituido como empresa, pues difícilmente va a poder exportar. Entonces estamos por el orden del 70% de la informalidad, que es muy alta. Bien, eso nos da en el año 2000, como podrán ver esta ordenanza, la ordenanza 014, el 15 de junio del 2000, se hizo la primera aproximación al modelo de ocupación del territorio santanderiano. Esto se hizo por allá en Corredrao. Eran dibujos a mano alzada que se iban haciendo poco a poco y se plantearon una serie de corredores. Este rojito, que parece un banano, es el corredor andino. Aquí en azul claro está el corredor turístico. Por aquí en este como naranja es el corredor del Magdalena Medio, el transversal de negocios internacionales y el transversal del Caral. De esa manera Santander se integra con sus departamentos. Nosotros tenemos aquí el sur de Bolívar, los departamentos vecinos, el sur del Cesar, en este sector, norte de Santander, por aquí estaría Boyacá, todo este sector es Boyacá, por acá está Arauca, nuestra salida al llano es precisamente por allá, o por acá por Yopal, salida a Yopal. Por acá está el oriente antioqueño, y de esa manera quedaríamos integrados a la red vial nacional y quedaríamos con una proyección internacional. Nuestra salida, estando aquí en Bucaramanga, tenemos 2 opciones para salir al Atlántico: o buscamos acá el Golfo de Maracaibo, con los problemas de Venezuela eso está vetado. De hecho se había planteado un ferrocarril
Cúcuta a salir al Golfo de Maracaibo, pero mientras que la situación de Venezuela sea la que tenemos, pues no se va a dar. Nuestra otra salida es la Ruta del Sol, que por eso se pidió que se hiciera también la doble calzada, para nosotros estar en más o menos unas 5 o 6 horas en Santa Marta, que sería el puerto más cercano que podríamos tener. La otra salida al Pacífico, o la sacamos a Triunga o a Buenaventura, que serían las dos posibilidades que tendríamos más cercanas. Bien, posteriormente, como comentó el doctor Héctor, se hizo un convenio con la Universidad Industrial de Santander, y esta es la visión de Santander. Digamos que fue un proceso participativo. Una de las primeras particularidades de Santander siglo XXI es que fue solo empresarios. No le preguntaron a más nadie. Que los líderes comunitarios, que las juntas de acción comunal, que las ONGs, que las organizaciones, asociaciones. No le preguntaron, solamente a los empresarios. Y los empresarios dijeron, vámonos por este lado. Posteriormente, se hizo una cosa que se llamó, en época del doctor Horacio Serpa, se llamó la Constituyente Social Comunera. Y dentro de ese proceso de la Constituyente Social Comunera, una buena parte del ejercicio de la construcción de la visión prospectiva Santander 2030 se hizo. Se hizo también con una parada en el 2019 para tener cifras al 2019 y después proyectar al 2030. Entonces, tenemos un departamento reconocido por el desarrollo equilibrado, participativo, incluyente, ordenado y sustentable, polo de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación y desarrollo integral de las comunidades y su internacionalización. Y tenemos un problema del riesgo ambiental y social para generar entornos seguros. Ahí vamos a ver un pedacito del plan prospectivo, del plan de gestión del riesgo de desastres del departamento. Posteriormente, digamos que la visión Santander 2030 quedó con una visión más concertada, retomó lo que se había hecho con los 300 empresarios, se masificó en términos prácticos de participación y entonces empezó a haber un poco más de consenso al respecto. Posteriormente, en el 2014, se sacaron la segunda versión de los lineamientos y directrices departamentales de ordenamiento territorial. Si miramos esta ordenanza, se sacó en virtud del artículo 7 de la ley 388, que unos días después fue declarado inexequible, pero nosotros ya habíamos hecho la tarea y teníamos la ordenanza adoptada. Cuando lo declararon inexequible, ya habíamos terminado de hacer la ordenanza de lineamientos y directrices versión 1 del año 2000. 14 años después hicimos la actualización, porque salió la ley 1454, que volvió y nos dio la competencia para hacer todo el tema de ordenamiento territorial para el departamento. Entonces hicimos un convenio con la Universidad Santo Tomás y la Universidad Santo Tomás nos ayudó a hacer este proceso. Fuimos a las provincias, hicimos 3 rondas, una primera ronda socializando el proyecto, una segunda ronda con diagnóstico, una tercera ronda con formulación, y eso permitió un mayor proceso de participación comunitaria. Y aquí están los datos de Santander. Digamos que en grueso, inicialmente hablábamos de Soto Norte, que sería una provincia por aquí, Yariguí, Guanetá, Vélez, Comunera, Carario, Pon, García Rovira, Soto, un poco más de 2 millones, ya estamos en 100.000 habitantes de esa época, y esta es la participación de la población de cada provincia. Entonces, digamos que ahí están los 87 municipios del departamento. Estamos concentrados en el área metropolitana de Bucaramanga, más o menos hay 1 millón de habitantes, de los 2 millones están en el área metropolitana. Eso quiere decir que hay un proceso de concentración de la población en zonas urbanas. Por lo tanto, cuando una ciudad alcanza la mayoría de edad, que es el 1 millón de habitantes, arrancan una serie de problemas que ya son un poco mayores. Digamos que no se van a resolver fácilmente con municipios pequeños, con bajas capacidades de gestión e intervención del territorio, sino toca que pensar en un área metropolitana de Bucaramanga y después en un distrito. Estamos en el límite en que pasamos de área metropolitana a distrito,
y creemos que de aquí al 2030 vamos a convertirnos en un distrito. Digamos que eso puede ser la proyección. En términos de cuencas, para los que no conocen Santander, hay una serie de cuencas y de microcuencas. Pertenecemos a la gran cuenca del río Magdalena Cauca. Recordemos que es la cuenca más grande de Colombia y la que más población tiene. Ahí estamos asentados. Y dentro de esa cuenca está la cuenca del río Lebrija, que sería esta, el color. Por aquí está Chicamocha, por aquí está Ponce, por acá está Suárez. Por aquí tenemos unos cauces cortos que llegan directamente al río Magdalena. Este es el río Carare, la cuenca del Carare, la cuenca del Opón y la cuenca del Sogamoso. Tenemos un pedacito, es esta, que es la cuenca de Chitagá, que va hacia el Orinoco. Por lo tanto, tenemos una cuenca binacional, compartida. Por eso a Maduro le da a veces por decirte que todo lo que le pasa de malo a Venezuela es culpa de nosotros, porque resulta que el nacimiento de esa cuenca es en Santander, y si algo le pasa en la parte baja por inundación, es que arriba no cuidan las cuencas, nos echan la culpa a nosotros. Vamos, cosas raras. Bien, el otro elemento que vale la pena mirar es el tema de servicios. Los servicios del Estado son muy grandes y variados, y la idea es que no se presente lo que está representado ahí en la gráfica de la red hospitalaria. Si uno tiene acá una serie de provincias, y de esas provincias tiene un hospital o un hospital acá, y ese hospital tiene un área de influencia, la idea es que cuando una persona se enferma tenga diferentes niveles de atención. Me explico. Un hospital de baja complejidad tipo A, como por ejemplo el que está por aquí en Albania, o en Puente Nacional, o en Jesús María, o en Florial, un poco al sur de Santander. Esa persona se enferma y tiene su hospital ahí cerquita en la cabecera municipal, pero la complejidad de ese hospital está de baja complejidad. Si se complica más la enfermedad, lo pasan a un hospital de media complejidad, que sería el de Vélez, y si sigue muy enfermo lo mandan al hospital regional de media complejidad, que estaría en el Socorro. Eso con el ánimo de que no le toque que pegarse el viaje desde allá hasta Bucaramanga. En ese caso, la idea es que la persona no tenga que viajar más de 4 horas, 3 o 4 horas máximo para obtener un servicio, máximo, porque ya 4 horas es mucho. Y por las carreteras de Santander, que ustedes ya la recorrieron, ¿cómo le fue bajando Pescadero? ¿Cuántos se marearon? ¿Sí se marearon o no se marearon? ¿No? Utilizaron, no, ese es trampa, utilizaron el teleférico. No. Esta noche. Bueno. Entonces, digamos que hay una red hospitalaria distribuida por el departamento, atendida a sus características, y entonces se establece también ese criterio, un criterio funcional, específicamente funcional, que estén localizados los hospitales en sitios estratégicos para atender a la población, de tal manera que no toque que viajar mucho. En términos de NBI, esto era lo que les comentaba. Nosotros estamos, el NBI es del 21.9, casi 22. En lo rural estamos del 45, pero en lo urbano bajamos a 13, y espero que con este censo que acabo de terminar el DANE, que todavía no han publicado los resultados, ese NBI baje por lo menos unos 5 puntos. La idea, estamos a la espera de ese dato para poder corroborar nuestros supuestos. Este es el mapa de Santander en términos de uso del suelo. Todo lo verde que usted ve ahí, lo verde oscurito, son bosques. Es decir, de la selva tropical húmeda que existía aquí, solamente quedan estos relictos boscosos. Cada manchita pequeñita de eso, este es el Serranía de los Yariquíes. Por aquí está el páramo de Guantiva, la Rusia, Iguaqui. Por acá está el Morzadero, por aquí está Santurbán, ahorita que está muy de moda por la delimitación del páramo de Santurbán. Esto que tenemos acá en este color morado es la zona con tendencia a la aridez, el bosque seco o muy seco tropical. Por aquí hay zonas de palma, esta mancha grande es la zona palmera, ya es lo suficientemente visible, son unas 70.000 hectáreas que ya en una imagen de satélite ya son visibles, son lo suficientemente grandes.
y digamos que el resto son pastos, en este color son pastos. Entonces, básicamente el tema aquí es que Hacha, el machete y la motosierra pues ha trabajado incansablemente en estos últimos años y las tasas de deforestación son bastante altas. La serranía de los Yariquíes, que no sabíamos que existía hasta que no declararon el Parque Natural Nacional Serranía de los Yariquíes, y subieron hasta la cresta y encontraron que estaba por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un páramo ahí aislado. Eso hace que las especies sean endémicas, que no tengan conexión con otros. Este es el conflicto de uso. Digamos que lo amarillo es inadecuado y lo rojo muy inadecuado, por lo tanto nos da un 52% de conflicto de uso del suelo. Es decir, pastos en zonas de ladera donde debería haber una mejor cobertura vegetal, que genera los problemas de erosión y remoción más atípicos de una zona que no tiene cobertura vegetal, que ustedes pues conocen un poco más. En términos de escenarios del riesgo, nosotros vivimos sobre el segundo nido sísmico más activo del mundo, el nido sísmico de Bucaramanga. Por lo tanto, hay veces que me dicen en la reunión, pero ¿usted por qué no se va de aquí? Porque me encanta Bucaramanga. Y entonces, ¿qué toca que hacer? Pues estar preparados, ¿cierto? Tienen lista la maletica del kit de supervivencia por ahí, han participado en los simulacros de evacuación, ¿sí? ¿Tienen listo el kit de supervivencia? No todos, ponen una cara ahí. Bueno, aquí el asunto es un poquito más complejo. Nosotros tenemos 3 escenarios en temas de planificación y ordenamiento territorial. El escenario número 1 es el escenario normal. ¿Qué quiere decir normal? Sismos entre 1.5 y 5.5, que es lo normal. Nuestras construcciones ya están diseñadas para soportar eso. Casi se presenta un sismo de 5. Sí, tembló. Ya pasó. No pasó nada. Por ahí que se caiga por ahí una pared mal construida o alguna cosa, pero no hay daños mayores. Y la profundidad de la sismicidad es más de 100 kilómetros de profundidad, entre 100 y 200 kilómetros de profundidad. Esa es la norma sismo resistente. Recientemente la gobernación hizo un estudio para Betulia, San Vicente y Zapatoca y encontramos una sorpresa. Y hace unos 3 meses la Universidad Industrial de Santander hizo otro estudio en otra zona del departamento y coincidieron los estudios, entonces se validaron y esto va a tener que modificarse la norma sismo resistente. Para ustedes es importante por el tema urbano. ¿Qué dice la norma sismo resistente? Que usted tiene que construir para un sismo grado 7, ¿sí? La magnitud grado 7. Debe construir con un sismo de profundidad de más de 100 kilómetros, que son la mayoría de los sismos. Miren, más de 100 kilómetros. Cada puntico que está aquí es un sismo. Pues sea profundo. Y con un coeficiente de aceleración de 0.25, la gravedad, por ciento de la gravedad. Los estudios que acabamos de hacer entre el año pasado y este año cambian un poco el panorama. El sismo no es 7, sino 7.2, o sea, se eleva un poco la magnitud, pero recordemos que magnitud de Richter es una escala logarítmica que cada puntico son 10 unidades, no es una escala lineal. La sorpresa que nos llevamos es que no es profundo el sismo, sino superficial. Sismo superficial de 7.2 con coeficiente de aceleración de 0.32. Entonces pasamos de 0.25 a 0.32. Pasamos de 100 kilómetros a superficial. Y ahí la cosa cambia. Tiene que cambiarse la norma sismo resistente. Porque las construcciones que hayan cumplido rigurosamente la norma sismo resistente van a verse afectadas por esa condición. Bien, y el otro es lluvias normales, es decir, de que estemos, aquí están los años. Este, por ejemplo, es una niña, este es una niña, este es una niña, este es un niño. Esta es una niña atenuada porque venimos de un niño, que es lo que podemos tener ahorita. Pero generalmente, en términos estadísticos, el efecto promedio nos dice que si hay un pico de lluviosidad,
como este, pues debe de haber una tendencia de disminuir hasta encontrar una zona, un año seco o con tendencia a la sequía. Eso es lo que dice la estadística, que para que el promedio se conserve tiene que darse en los dos escenarios: pico lluvioso, baja lluviosidad. Este sería un año promedio, esto sería un mes promedio, y ese es el escenario normal. Ahí nos la llevamos la mayor parte del tiempo. El segundo escenario, el intermedio, que se nos ha presentado ya en varias ocasiones, este escenario se está presentando cada 5 años. Se presentó en el 97, se presentó en el 2005, se presentó en el 2010, se presentó en el 2015, es decir, que es recurrente, unos alrededor de 4 o 5 años de diferencia. De hecho, sería que se nos presente un fenómeno de la Niña en un mes con alta lluviosidad y que se nos presente un sismo 5.5. El 10 de marzo del 2015, ¿cómo les fue con el sismo que se dio aquí en Santander? 10 de marzo del 2015, ya estaban por ahí, que tembló durísimo, como a las 3 de la tarde, ¿no se acuerdan? Bueno, estaban en Bogotá, estaban un poco lejos, 500 kilómetros de distancia, pues es suficiente distancia para atenuar. Ese es el escenario intermedio, pero podemos tener el escenario extremo. El escenario extremo es que nos agarren un año de Niña con un mes lluvioso, con un sismo 7.2. Ahí la cosa es distinta. De hecho, logramos cuantificar que la ola invernal del 2005 tocó que invertir 55.000 millones de pesos en recuperación de la malla vial para volver a las condiciones que estábamos antes de esa ola invernal. Eso hace que el desarrollo se retrase, porque usted tiene que invertir en recuperar lo que ya estaba. Y 55.000 millones de pesos es mucha plata en días, que no se tiene. Entonces, vamos a hacer aquí un corte, un perfil del departamento de Santander, para que los conocen Santander. Por aquí está el río Magdalena, Serraniero, Yaniclí, el río Suárez, Mesa de Barichara, por aquí está el río Fonce, ahí en San Gil. Este es por los lados de Charalá, Coromoro. Aquí estaría Guativa, La Cruz, que son los páramos, Cañón del Chicamocha. Por aquí está Sierra Nevada del Cocuy, que está y descendemos a los llanos orientales en altura sobre el nivel del mar. Vamos a poner ahí un par de cotas. Ustedes viven a 2.500 metros, 2.600 metros sobre el nivel del mar. A nosotros los santanderianos no nos gusta el frío, así que no se preocupen. Tenemos 9 municipios con 400.000 habitantes, más o menos, por debajo de los 800. No nos gusta el calor. O sea, usted le dice a una persona de Santander: váyase a trabajar a Barranca Bermeja por un salario mínimo, ¿usted se va? No. Llega a Barranca y dice que no. ¿Por qué? Porque no nos gusta el calor. O sea, nos aburre el calor. Para Barranquilla por un salario mínimo, me queda en Bogotá, ¿cierto? Lo piensa uno 2 veces. Bien, entre 800 metros y 2.500 tenemos 75 municipios. En los últimos 500 años, es decir, 20 generaciones, se han asentado en ese clima templado y frío. Nos agrada el clima templado. Aquí en Bucaramanga, en este auditorio, estamos con aire acondicionado. ¿Sí? Como para que se hagan una idea. Y por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar hay solo 3 municipios. Betas, que ya lo comentó el doctor Héctor, que está exactamente a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Cerrito, sobre los 2.500, un poquito más arriba. Y el Peñón, que es el otro municipio que estaría por encima de los 2.500 metros. Solamente hay 16.000 habitantes. Por lo tanto, tampoco nos gusta el clima frío. Muy frío. Yo llego a Bogotá y me enfermo. Inmediatamente siento la diferencia en la nariz. Al otro día amanezco sangrando en la nariz por la contaminación. Y la garganta me pongo afónico. Inmediatamente estar en Bogotá para mí es una pesadilla. Yo no puedo estar allá porque no estoy acostumbrado
a la contaminación de Bogotá. Vamos a poner la malla vial en términos estratégicos. Troncal del Norte, Troncal Central, Troncal del Magdalena Medio, Río Magdalena y Villaferro. Esas son nuestras troncales. Pasar de una troncal a la otra significa que usted tiene que pasar, y aquí pongamos la marginal de la selva, faltaría. Si usted quiere ir de la marginal de la selva a la troncal del norte, 5.000, el de Tacuba Blanco, ¿cuánto tiene? Más arribita, parece el borde de nieve, 5.330 metros sobre el nivel del mar, que es el de Tacuba Blanco. Para pasar de la troncal del norte a la troncal central, 4.200 en Guatemala, Rusia. Y para pasar de la troncal central a la troncal del Magdalena, 3.200. Quiere decir que pasar de una troncal a la otra significa pasar un accidente geográfico importante. Y solamente podemos salir por los boquerones de los ríos principales. Por ejemplo, Bucaramanga-Barranca sale por el boquerón del río Sogamoso, porque es que es un corte natural del territorio. Y si no, toca que hacer un par de túneles, que es lo que están haciendo en este momento la ruta 4G, para poder salvar ahí ese accidente geográfico. Entonces, nuestras limitaciones van a estar un poco concentradas, y si a eso le ponemos el bosque alto andino y las zonas de páramo, pues no tenemos fuentes de agua adicionales. Por aquí están las fallas geológicas, que son las que nos ponen a sufrir debido al tema de gestión del riesgo. Entonces, diseñar ciudades debe de tenerse en cuenta estas pequeñas características para poder ser autónomos y autosuficientes en el momento de un escenario extremo, porque no va a haber conectividad, y ya se ha presentado en varias ocasiones, de 1, 2 y hasta 3 días de que permanezcan cerradas las carreteras, y toca hacer puente aéreo para mover enfermos y personas en estado crítico. De hecho, ya tenemos una ambulancia aérea que la tiene la Fundación Antilalmuri, ¿cómo es que llama? La FOSCA. Bien, este es el análisis de isocronas. Isocronas es cuánto me gasto yo viajando por carretera en condiciones normales de un sitio a otro. Entonces, por aquí tenemos a la primera hora, una hora, que sería por aquí Bucaramanga y su área de influencia, y cada colorcito son de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, hasta de 7 a 8 horas, que sería el morado claro. Por lo tanto, hay zonas de Santander en donde usted llega primero a Santa Marta, tomas un cocoloco y meterse debajo de la palmera allá en el mar, que de Macaravita a Bucaramanga. Imagínense para llevar a un enfermo. ¿Sí? Servicio solo de salud, el análisis del servicio de salud. Y este otro mapa, que es también de isocronas, son 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y entonces empieza a verse cómo se interconectan las diferentes cabeceras municipales del departamento y cuáles están muy cerca unas de otras, y que se empiezan a producir los fenómenos de conurbación. Y entonces el área metropolitana pues está trabajando como un solo paquete, pero hay unos grupitos de municipios del departamento que trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, aquí Málaga, San José de Miranda, Concepción, digamos que está muy cerca. Aquí está Barbosa, Vélez, Puente Nacional, ahí hay otro grupito. Acá San Gil, Socorro también aparece en otro grupo. Barranca Bermeja, por la condición que tienen, no articula mucho a sus municipios vecinos, porque son muy grandes los municipios, y al ser muy grandes, pues entonces las distancias son mayores, y en media hora usted no está ni cerca de ir de Barranca Bermeja a Puerto Dicho, no, está lejos, le toca viajar bastante. Observen que en el anterior había zonas a 7 u 8 horas de viaje, pero aquí empieza a caer drásticamente la distancia a solo 4 horas. Por eso se tomó la decisión de poner un hospital regional en el Socorro y otro hospital regional en Barranca Bermeja. ¿Qué pasa con el sur del sur de Santander? Si usted está aquí en Barbosa, ¿a qué distancia está de Tuna? 1 hora y 4, por
y si va con mucho tráfico, una hora y cuarto, pues usted en vez de correr para el Socorro, que son 3 horas, pues usted se va para Tuna. No es que sea el centro prestador de servicio en un hospital de alta complejidad de Tuna, pues ¿a qué viene a Bucaramanga? ¿A qué va el Socorro? Váyase corriendo para Tuna para que lo atiendan rápido. Y si está muy grave, ¿a qué distancia está de Bogotá? 3 horas. ¿Y para venirse para Bucaramanga cuántas son? 5. Si le va bien, en ambulancia y a todo. Entonces, digamos que ahí hay un tema muy interesante de criterio de distancia y de tiempo para recibir el servicio. Eso hace que el modelo de ocupación que tenga el departamento actualmente es un modelo monocéntrico jerarquizado. Monocéntrico es que todo tenemos concentrado en el área metropolitana de Bucaramanga, todos los servicios, ¿sí? Y aparece Barranca como un centro importante y el resto prácticamente no existe, digamos que no tienen muchos servicios en términos del Estado. Eso hace que la propuesta sea específicamente que crezca aquí San Gil y Socorro, que crezca Barranca Bermeja, que se consolide una especie de área metropolitana en el sur de Santander entre Puente Nacional, Barbosa y Vélez. Ellos están a 15 minutos. ¿No? Aquí en Bucaramanga, aquí Amparito, se gasta en moto 15 minutos, en carro como media hora, dentro de la misma ciudad. Moto suicida, ¿no? Mototaxi. Entonces, digamos que la propuesta es que el 27% del departamento sean bosques protectores, bosques productores un 24%, servicios agropecuarios 15%, agroindustriales 14%, áreas protegidas para la conservación estricta un 12%, hoy es el 9.5%, iniciativas de conservación 72%. Ese sería como la propuesta, ese es el modelo de desarrollo y de ocupación del territorio santandereano, que quedó en el documento de lineamientos y directrices. Cuando usted empieza a mirar cuántos departamentos de Colombia han logrado sacar este modelo, pues son muy poquitos, ¿sí? Ahora, este modelo está a escala 1.300.000, es decir, el mapa de Santander cabe en una hoja tamaño carta. Digamos que la función del departamento, que es la función de planificación y promoción del desarrollo económico y social, aquí le estamos cumpliendo, le estamos diciendo, oiga, municipio, mire, las cosas van por este lado, con esta orientación, para tener un futuro para nuestros hijos y nietos que tengan alguna posibilidad. Se sacaron 29 lineamientos y directrices, que eso es un documento que está en áreas protegidas 2, en conservación y ecosistemas estratégicos 1, páramos 1, potencial forestal 2, gestión integral de cuencas 1, amenazas y riesgo 1, adaptación al cambio climático 1, 11 lineamientos en el modelo económico, 2 en el educativo, 1 en salud, 1 en patrimonio. Básicamente esta es la de salud y la red hospitalaria que es del Estado, digamos que es una red pública hospitalaria. Está la dimensión ambiental construida de centros urbanos 1, específicamente para el área metropolitana, que es una ventana de detalle, y la dimensión político-institucional de desarrollo territorial. Bien, hasta aquí lineamientos. Ese íbamos en el 2014, o sea, pasamos del 2000 al 2010 y después al 2014. Ahora llegamos al 2016 con esta administración del doctor Didier Tavera, que es la ordenanza 012 del 20 de marzo del 2016. Este gráfico resume cómo fue que se diseñó el plan de desarrollo departamental, porque una cosa es los lineamientos, que son generales, otra cosa es la visión, que también son directrices generales de desarrollo, para que todos estemos en el mismo camino, y otra cosa es coger eso y aterrizarlo en un plan de desarrollo que permita recoger todo. Entonces, por aquí está la visión Santander 2030, por aquí está el programa de gobierno, por aquí está el Plan Nacional de Desarrollo y aparecieron los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes los conocen muy bien, deben de haberlos estudiado en más de una ocasión.
Quiere decir que estos son transversales a todo el plan de desarrollo. La Constitución Política de Colombia habla de derechos y deberes, pero resulta que nosotros nos acostumbramos a exigir, es decir, denme, yo tengo derecho, ¿y cuál es su parte? ¿Cuál es su aporte? Entonces se organizó en derechos y deberes sociales y culturales, deberes económicos, derechos y deberes civiles, derechos y deberes ambientales, porque resulta que si el que se levanta todos los días a hacer uso del territorio de la zona urbana y saliendo se come una empanada y la bota al piso, la servilleta, la bolsa o la botella de gaseosa, de líquido que está tomando, pues no estamos haciendo nada, porque serían 2 millones de personas haciendo barbaridades por el territorio. Entonces usted también tiene un deber. El planteamiento es eso. Cada línea de derechos y deberes tiene unos temas de desarrollo. Estos temas de desarrollo son 42 temas de desarrollo. ¿De dónde salieron? Ahí lo importante no son el número, sino de dónde salieron. Se cogió la ley de regalías, que habla de unos sectores, y se cogió todo el tema de la ley, el régimen municipal, el régimen departamental, la ley 1551, que también habla de 19 sectores, pero cuando empezamos a mirar los sectores de regalías y los sectores de los municipios, pues hay unos que no aparecen en uno y están agregados en el otro. Y empezamos a mirar también que se necesitaba resaltar algunos temas que tuvieran una jerarquía no de programa, sino de tema de desarrollo. Cada tema de desarrollo tiene metas de resultado, cada meta de resultado tiene programas y cada programa tiene metas de producto, y de esa manera se estructuró el plan de desarrollo. Eso es como la organización del plan de desarrollo. Con 4 transversalidades. Aquí fuimos el primer departamento en incluir los objetivos de desarrollo sostenible, y fuimos también el primer departamento que adoptó su plan de desarrollo. La sacamos el 20 de marzo del 2016. Normalmente un municipio, un departamento se gasta 5 meses en adoptar su plan de desarrollo. ¿Por qué la carrera? Porque necesitábamos darle la línea a los municipios, es decir, que nuestro plan de desarrollo departamental terminara primero, fuera adoptado primero por ordenanza, para que los municipios en el proceso de sacar su propio plan de desarrollo municipal tuvieran una línea ya establecida, porque es que normalmente salen simultáneamente, y entonces a veces los municipios van por un lado y el departamento va por otro, pero si el departamento termina primero, pues digamos que da la línea hacia los municipios. Eso significa que tuvimos que empezar un mes antes. La primera reunión de formulación del plan de desarrollo se desarrolló el 14 de diciembre del 2015. Todavía estaba la anterior administración, estábamos en proceso de empalme, pero ya se estaba trabajando en el plan. De tal manera que cuando el gobernador tomó asiento, ya llevábamos 20, ¿qué? Del 14 al 30, ¿cuánto hay? 16 días de trabajo, y entonces el documento, ya había un documento pre. Cuando los secretarios de despacho firmaron el acta de posesión, le estábamos entregando la primera versión del borrador del plan de desarrollo para que ellos empezaran a revisar, cada uno con su sector y con su mesa sectorial. Eso hace que inmediatamente hayamos podido salir a empezar a concertar el plan de desarrollo. Lo primero que se hizo fue una cumbre de alcaldes, entre alcaldes y sus consortes, sus primeras damas, los gestores sociales. Se hicieron 11 eventos en diálogos comunales. Por primera vez un gobernador fue a las comunas, casi ningún gobernador iba a las comunas, porque no era tema del resorte del gobierno departamental, sino es más del gobierno municipal. Pero se abrió ese espacio, ahí tuvimos 1.791 participaciones. Fuimos a las provincias, hicimos trabajos con los municipios, 6 eventos provinciales, 5 eventos municipales, con 2.800 participaciones, mesas sectoriales. Cada secretario que recibió el borrador de plan le tocó que irse y empezar a reunir su sector para revisar el documento. 92 mesas sectoriales, 1.912 participaciones,
Y aquí se diseñaron, utilizando las TICs, se diseñaron un aplicativo que usted podía desde su celular entrar y interactuar con el aplicativo y hacer aportes para la formulación del plan de desarrollo. Entonces, en términos de registro, fueron 15.300 registros, direcciones IP, unas 7.000 direcciones, y visitas, 32.000 visitas. Eso nos dio, en términos gruesos, 23.000 participaciones. El Plan Nacional de Desarrollo a duras penas llega a 7.000 participaciones. Eso quiere decir que fue 3 veces más, dada la estrategia que se desarrolló de comenzar a trabajar un mes antes, y pudimos dedicarle más tiempo a la concertación. Eso hace que la gente pues se sienta involucrada con su plan de desarrollo y nos ayude al proceso de formulación. Tuvimos en cuenta los temas internacionales como ODS, crecimiento fuerte, verde, desaceleración de la economía, la relocalización de la industria, la crisis del Magdalena Medio, esta cuarta, industria 4.0, que es la que nos va a generar el desempleo. Entonces ya también se tuvo en cuenta, y se trabajó mucho en el cierre de brechas. Nosotros tenemos municipios que son muy raros, por decir algo. En términos de educación, cobertura de la educación de 2014, Puente Nacional 100%, Villanueva 69%. ¿Por qué? ¿Cómo así que un municipio es capaz de tener cobertura del 100% y el otro del 69%? O sea, ¿tiene cuántos estudiantes por fuera? 31%. En los últimos, Conomoro 15% solamente de cobertura, o sea que tiene 85% de la población por fuera del sistema educativo. Entonces, tenemos unas brechas, unas disparidades en términos de equidad muy fuertes. ¿Qué nos toca que hacer? Coger a esos municipios que tienen indicadores muy bajos y subirlos para que nuestro promedio no tenga ya una ancla que lo mantiene bajito, sino que también el promedio suba, porque no es fácil subir un punto cuando usted está a partir de cierto momento. Nosotros estamos por encima de la nación, por encima del promedio regional, pero con estas brechas. Y el cierre de brechas se convirtió en un tema importante. Otro ejemplo aquí, también en educación, digamos que hay un déficit anual de 51.000 aulas y está empezando a agravarse con el tema de la migración venezolana. Ya tenemos alrededor de 2.700 niños venezolanos inscritos en nuestro sistema educativo. Es decir, son niños que no estaban en nuestro sistema, que llegaron de afuera. Eso hace de que algunas escuelas que venían en un franco descenso en su población hayan tenido que volver a empezar a incrementar su población. En temas de salud, aquí tenemos un promedio nacional, el promedio del nororiente, y mire dónde estamos nosotros. A ver, Santa Teresa está aquí, por encima del promedio nacional. En casi todos los indicadores socioeconómicos nosotros estamos por encima del promedio nacional. Eso hace que entonces el gobierno nacional baje la guardia con nosotros y nos diga: no, pues que ustedes están bien y hay otros que están mal, entonces dediquémosle recursos a otros territorios. Ese es un dolor de cabeza, porque entonces empezamos a tener freno en ese caso. Brechas en salud, mire, por ejemplo, esta es mortalidad infantil, fallecidos por 1.000 nacidos vivos. Socorro 8.7, Carcasí 39. Y lo que nos da la competencia es esto: establecer directrices y orientaciones, determinar escenarios de uso y ocupación en función de objetivos de desarrollo, potencialidades limitantes físicos, económicos y culturales, asentamientos poblacionales y centros urbanos, y infraestructura física, social, aprovechando las ventajas competitivas que ya les habíamos contado. En términos prácticos, los departamentos tienen funciones para la predicción espacial de los planes sectoriales. Durante el año 2000 hemos hecho 8 planes sectoriales, pero esos planes no estaban espacializados. Era un plan clásico, digamos, que tenía su diagnóstico, su formulación, su componente programático, pero resulta que no traían casi cartografía. Ahí había un vacío. Articular las políticas, directrices
y estrategias de ordenamiento físico territorial de planes, proyectos y actuaciones sobre el territorio, e implementar programas de protección especial y conservación y recuperación del medio ambiente. Este es el mapa resumen. Aquí están los conflictos de uso. Estas son todos los ejes viales: la troncal del norte, la troncal central, la ruta del sol, la vía férrea, la vía fluvial, la transversal aquí con Venezuela de negocios internacionales y la transversal del Caribe. Y este es el modelo de ocupación que se dio, y de paso de una vez hicimos en la tarea de tratar de sacar las provincias del departamento. Por ejemplo, Barranca Bermeja, ¿a qué provincia pertenece? ¿No recuerdan? ¿Quién sabe a qué provincia pertenece Barranca Bermeja? ¿No? ¿A qué provincia pertenece Vélez? Más cerquita ya de ustedes. ¿Tampoco? ¿Comuneros? No. Vamos a mirarlos. Revisemos. En el decreto de lineamientos salió la provincia de García Rovira. Por aquí está la provincia de Cuarentá, por aquí está la provincia comunera, capital Socorro, la provincia de Guanetá, capital San Gil, la provincia de García Rovira, capital Málaga, por aquí está la provincia de Vélez, capital Vélez, y se planteaba crear una provincia que se llamaba Carario con los municipios de Cimitarra, Landazuri y Puerto Valle. Por último está la antigua provincia de Mares, capital Barranca Bermeja, que alguien dijo ya, la comunidad dijo, no me le pongan Mares, quítele Mares. Ese señor Roberto de Mares es hombre de malos tratos, negocios turbios, no nos identificamos con él. Por favor, pónganos Yariquis y le cambiamos el nombre. En este momento, ahorita en la mañana, vamos a bajar el proyecto de ordenanza de la Asamblea Departamental para crear 7 provincias. Ya tenemos todos los acuerdos respectivos para la creación de 7 provincias. Ese es el mapa de provincias y nos quedaron 3 municipios por fuera. Cimitarra, que quería que se creara Carario Polo, pero su vecino, Puerto Parra, dijo Yariquíes. Landazuri dijo Vélez y Bolívar dijo Vélez, se quedó solo. Onzaga, que quería que se creara la provincia de Onzaga, y sus vecinos dijeron Guanetá y Onzaga se quedó solo. Y por último está Piedecuesta, que por temas políticos no la quisieron pasar. ¿Política? No, gobernador, lo que pasa es que necesitamos que nos reciba, que queremos hablar con usted, llegar a algunos acuerdos, y el gobernador le dice, yo no tengo plata. Tema político, de negociación. Pero no la pasaron, pues se quedaron por fuera. Muy bien. Desde el año 2000, sin haber creado todas las provincias, nos pusimos en la tarea de más o menos cada 2 o 3 años, hacer un plan prospectivo de una provincia. Y empezamos por las más lejanas. Por ejemplo, empezamos por la provincia de Vélez, después pasamos a García Rovira, después Guanetá, Comunera, Mares, García Rovira. Bueno, cada una de las provincias le hicimos un plan prospectivo de la provincia. Se identificó un portafolio de proyectos estratégicos para la provincia, de tal manera que aquí en la provincia de García Rovira, cuando fue el presidente Santos, la gente le dijo: presidente, no le vamos a ver nada de otros sectores diferente a un solo proyecto. Termínenos la vía pavimentada Curumala. Y adivinen cuál es el primer proyecto que aparece en el plan prospectivo de la provincia de García Rovira: es Curumala. Eso hace que la gente tenga unidad de criterio y pida una sola cosa y presione para que se cumpla, para que se la doten de la provincia. Entonces, ese proceso articula voluntades y ayuda muchísimo a que se definan cuáles son las inversiones. Por aquí está el Dime tu plan, que es el Plan Integral de Desarrollo del Área Metropolitana de Bucaramanga. Quiere decir que todas las provincias tienen su plan prospectivo, así no estén conformadas. Ahorita que la Asamblea las adopte,
Nacen con un plan prospectivo ya en el bolsillo y un portafolio de proyectos para ponerse a hacer gestión. Esta es la lista de planes sectoriales, aquí está la lista de planes sectoriales, y este es el mapa del plan vial regional, que está diseñado para que la montaña se conecte con el valle y que conecte las transversales. Con ese propósito se diseñó así, se estructuró de esa manera, para que la producción del sector agropecuario pueda salir al sitio de transporte más económico, que es la vía férrea o el fluvial. Esta es la visión que ya la vimos. Aquí hay un resumen. Nación produce estos instrumentos, el departamento tiene estos instrumentos, el componente provincial tiene estos instrumentos, metropolitano, y los municipios tienen instrumentos. Aquí digamos que los planes prospectivos provinciales son el bicho raro, porque casi ningún departamento tiene planes prospectivos. Por ahí Antioquia con su planea, con su LOR. En el plan de desarrollo quedó como meta hacer el plan de ordenamiento departamental. Ya lo tenemos contratado, vamos en fase de diagnóstico. Y esta sería cómo funciona la articulación de los distintos niveles con los diferentes escalas. Por aquí está la vereda y el predio, en donde estamos fracasando porque no hay humatas, no hay cepegas y no hay asistencia técnica agropecuaria al pequeño productor, que es el que hace uso del territorio. Municipio tiene su componente en escalas detalladas, el área metropolitana también, y le vamos a hacer un plan de ordenamiento a cada provincia. El departamento va a tener su plan de ordenamiento. Por aquí está la región administrativa y de planificación con el Gran Santander, que es lo que estamos haciendo en este momento. La nación sí tiene sus planes de ordenamiento de la macrocuenca del río Cauca-Lebrija, y digamos que están los acuerdos internacionales vigentes. En términos de escalas, ¿cómo vamos a trabajar? A nivel provincial, unos 50.000, a nivel departamental, unos 100.000, y a nivel regional, unos 150.000. Los municipios con sus planes y esquemas de ordenamiento territorial en 25.000. Ahí no hay pelea. Municipio 25.000, departamento, provincia 50, departamento 100.000. Están escalas separadas. ¿Recuerdan la escala de lineamientos y directrices? ¿Qué escala era? 1.300.000. Entonces nos vamos a bajar de 1.300.000 a 100.000. ¿Cuánto significa? ¿Cuántas veces más detalle tenemos? 1.300.000 a 10.000, a 100.000. 13 veces. Pero se nos olvida un pequeño detalle. Perdón, el cuadro. Recuerde que usted está en cartografía. Son 13 veces en el eje X y 13 veces en el eje Y. Son dos dimensiones, no es una dimensión. Por lo tanto, 13 por 13, ¿cuánto me da? A ver, calculadora. 169 veces más información. Eso es lo que significa pasar de la escala 1.300.000 a la escala 1.100.000. Por lo tanto, los municipios van a tener un documento muy interesante. ¿Cuántos departamentos tienen su ordenamiento en 100.000? Ninguno. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Bien, ¿qué tenemos de retos? Incorporar los ODS, encontrar mecanismos de coordinación, administración y construcción colectiva de conflictos, integrar los territorios, conservar el medio ambiente, gestionar el riesgo, preservación de uso de áreas de inmuebles considerados patrimonio, categorías de protección y desarrollo rural con enfoque territorial y localización de macroproyectos, proyectos estratégicos del departamento. Nuestros proyectos, está el título del proyecto, pero el área de influencia, su impacto, dónde están los estudios, casi ningún proyecto tiene estudios completos. En términos de asentamientos poblacionales, la gestión del riesgo de desastre, identificar las acciones de adaptación al cambio climático. Tenemos el plan integral de adaptación al cambio climático, plan regional. Conservación y uso de tierras de inmuebles considerados de patrimonio, suelo urbano, suelo rural, suelo suburbano y centros poblados. En términos de directrices de la localización de infraestructura, pues ahí tenemos unos troncales, unas transversales, y hay una jerarquía de zonas urbanas. Por lo tanto, sabemos qué infraestructura tiene que construirse en qué municipio de aquí al 2030.
Entonces tenemos una programación de la inversión. Integrar y orientar espacialmente todos los planes sectoriales de las políticas públicas. En este momento tenemos que hacer 14 políticas públicas, que lo que tradicionalmente sucedía con esas políticas públicas es que no se espacializaban y se concentraban en un solo documento de texto. Ahora, con esta cartografía, pues vamos a tener esa posibilidad. Cierre de brechas, ya les conté las brechas que tenemos. Cómo revertir tendencias negativas, articular los planes determinantes de gestión del riesgo y directrices de lineamiento. Entonces, la visión Santander 2030 nos dice el qué y el cuándo, porque tiene una cosa que se llaman los TRMs, Technology Roadmap, que dicta la programación de proyectos de aquí al 2030. Los lineamientos nos dicen cómo llegamos a esa visión. El plan de ordenamiento es para nosotros de 16 años. O sea, el plan de ordenamiento departamental va a ser 4 administraciones departamentales y municipales y nos va a contestar el dónde. Eso va a ser una pelea política brava, porque los alcaldes van a querer que ciertas inversiones se den en un municipio y no en otro, en su municipio especial, que todos tiramos para adentro, ¿no? Nadie rasca para afuera, todos rascamos para adentro. Muy bien. De tal manera que las preguntas claves en temas de planificación son ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde? Ahí están contestadas. Este es el proyecto del plan de ordenamiento departamental. Nos cuesta 2.000 millones de pesos. Hace un mes estuve en Cúcuta hablando con el gobernador y el alcalde de Cúcuta y él me decía: Edwin, nos cuesta 5.000 millones de pesos a nosotros. Y yo, sí, pero es que ustedes no han hecho visión, no han hecho. Nosotros ya hicimos una primera versión de lineamientos, hicimos la segunda y vamos para la tercera del plan de ordenamiento y usted no ha hecho nada. Claro, tiene que acumularse el gasto. No es lo mismo hacer el gasto a cuotas, poco a poco, ir avanzando sobre lo construido, que ponerse a hacerlo de cero una sola vez. Sí, sale más caro. Hicimos una alianza con Findeter para que nos ayudara a estructurar el proyecto, administrar los recursos, tuviéramos una supervisión para el desarrollo del POT, dado que necesitábamos incorporar un proceso de planificación que se llamó Diamante, Caribe y Santander. ¿Cómo Claveles se incorpora ese sueño en el departamento? A ver, ahí está, como decía un amigo, ese trompo en una uña. Incorpore ese sueño en un plan de ordenamiento departamental y después aterrícelo en el municipal. El objetivo es formular el POT, orientar los procesos de desarrollo, apoyar a los municipios y las provincias. Tiene un equipo de expertos, tiene un comité de actores claves, tiene un proceso de participación en provincias. Aquí hay un montón de actores territoriales que nos están acompañando del nivel nacional, del nivel sectorial, y la idea es compartir conocimiento, que quede un documento para los que siguen, aportar insumos al ordenamiento municipal, que haya espacios de participación, de identificación de actores y comprometerse con las apuestas. Esta es la metodología. Si hay cartografía 1.25.000 la tomamos, si no, trabajamos en 50. Y desarrollamos una paleta metodológica, que es esta, que se la presentamos a la comisión, al comité, ¿cómo se llama? CIE, Comité Especial Interinstitucional de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, y les encantó la paleta metodológica, con una etapa de alistamiento, primera ronda de talleres. Se sacó una base cartográfica que la estoy revisando en este momento y tenemos unas variables. El principal dolor de cabeza es identificar variables, pero las variables ya están identificadas. Cuando hicimos la visión 2010, de 150 variables bajamos a 100, después bajamos a 50 y terminamos como en 8 variables que eran las, de acuerdo con el análisis de motricidad y de dependencia, eran las que movían el territorio. Y entonces esas son las que toca que intervenir. Las variables ya están identificadas. Ahora espacialice las variables, es el otro dolor de cabeza. Porque el Big Mac y todos esos métodos de prospectiva territorial arrojan en una cifra. ¿Y dónde? La pregunta otra vez: ¿dónde? ¿Dónde en el territorio ponemos esa cifra? Entonces, para poder espacializarla,
Se identificaron variables hidroclimáticas, geológicos, geomorfológicos, edafológicos y del suelo, económicos, de infraestructura regional y de servicios sociales y culturales. Se recogen en unos mapas síntesis de unidades climáticas, zonas de bioinformaciones vegetales, zonas de recarga, ecosistemas estratégicos, cambio climático. Ya sabemos qué zonas se nos van a volver un poco más desérticas en el departamento con el cambio climático. Entonces podemos establecer acciones para mitigar eso. Estudios hidrogeológicos, geotécnicos, de amenazas, de sequías, de remoción en masa, sistemas de producción, vocación de altitud del suelo, conflictos de uso, conflictos limítrofes intermunicipales, isócronas, otra vez las isócronas para poder atender a la población en los tiempos, y la idea es que esos tiempos sigan siendo menores de 3 horas para tener un tema. Vulnerabilidad de infraestructura, amenazas antrópicas, zonas de conurbación, patrones de suburbanización. Esa sería la síntesis de diagnóstico y todo concluye en unos territorios funcionales. Ahí se hace la segunda ronda de talleres para establecer el sistema regional de áreas protegidas, escenarios de gestión del riesgo, ordenamiento social de la propiedad y planificación rural, corredores viales intermunicipales y sistemas de ciudades y centros poblados. Y terminamos en el modelo de ocupación y desarrollo del territorio en términos de categorías de protección, usos del suelo, uso hídrico, uso y ocupación, condicionantes, políticas de asentamientos y directrices de orientación. Ahí termino.